Aquí al lado que esa es la aorta, muy bien. ¿Qué aorta es esa? Esa es la aorta ascendente. ¿Sí? La aorta ascendente que está al lado de la arteria pulmonar, aorta y pulmonar. Aquí está la pulmonar. ¿Y la aorta descendente dónde está ahí mismo? Aquí estamos a la altura de la carina, ¿verdad? Esta es la carina, esta es la división entre los dos bronquios. ¿Ya? La aorta ascendente. ¿Y de ahí dónde está la descendente? Aquí. ¿Nota la diferencia de calibre? ¿Ya? Mire la aorta acá. La aorta descendente acá y la aorta descendente acá. ¿Se dan cuenta que es grande, pequeña, otra vez grande? ¿Ya? Solamente con esto ya podríamos darnos cuenta de la coartación aórtica. ¿Sí? Pero eso sí, si uno se fija. Si uno se fija en los detalles. ¿Sí? ¿Ya? Porque eso puede ser un hallazgo radiológico. Porque síntomas no dan mucho. ¿No? ¿Ya? Siga la siguiente. Ahí siga buscándola. Aquí está la coartación aórtica. Aquí está la coartación. ¿Sí? ¿Ya? Siga. ¿Ah? Esto ya es una reconstrucción tridimensional. ¿No, verdad? Sí ven dónde está la coartación, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está la coartación aórtica. Ajá, esta es la coartación aórtica. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, sigamos. A ver, doctor, lea. Paciente femenino de 6 años de edad, con fiebre y exantema de predominio distal. Al examen físico se encuentra además inyección conjuntival, labios enrojecidos y fisurados, lengua eritematosa y edema de palmas y plantas. En una semana el eritema y la conjuntivitis se desvanecieron, quedando descamación de palmas y plantas. La fiebre persistió durante 20 días. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Kawasaki. Enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué la ponemos aquí? ¿Por qué en la clase de cardio? Porque puede provocar vasculitis de los coronarios. Vasculitis de las arterias coronarias, y eso se puede complicar con aneurisma de las arterias coronarias, digamos. Esa es la radiografía en la que no vemos mayor cosa. Siga. Ese es el electrocardiograma que ahorita no vamos a ver. Siga. Y esa es la, digamos, una angioresonancia donde podemos ver aneurisma de coronario. ¿Sí? Siga. Ahí podemos ver la dilatación de las coronarias, ¿no, verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver otro archivo. Estaba así, muy bien. Ahora, en radiología se describen ciertas radiografías típicas de algunas cardiopatías congénitas. Ahora, eso es como cuando yo le digo, el cuadro típico de esta enfermedad es así, asado, cocinado, no quiere decir que todas las veces lo vamos a encontrar. Son las radiografías típicas, pero no necesariamente las vamos a ver en todos los casos. ¿Sí? Pero cuando encontramos estas radiografías, son muy sugestivas de ese diagnóstico, ¿no, verdad? Entonces vamos a empezar. Esta es la llamada imagen de huevo colgado de una cuerda. ¿Sí? Que se ve en la transposición de los grandes vasos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la transposición de los grandes vasos?
del ventrículo izquierdo. Muy bien, vamos a estudiar esta cardiopatía. La aorta saliendo, vamos a razonar. Si la aorta sale del ventrículo, si los grandes vasos salen del ventrículo equivocado, ¿qué va a pasar con el paciente? Supongamos que nada más tiene eso, o sea que no tiene ninguna otra alteración cardíaca, solamente cada arteria saliendo del ventrículo equivocado. ¿Qué pasa con el paciente? Está muerto. Simplemente, ¿cómo sería la circulación? Del ventrículo derecho saldría hacia la aorta y de ahí hacia las células de todo el cuerpo. De ahí regresaría por las venas cavas hacia la aurícula derecha y de ahí al ventrículo derecho y de ahí otra vez a la aorta. Y entonces estaría circulando del corazón a los tejidos, de los tejidos al corazón, del corazón a los tejidos. ¿Y en qué momento se oxigena? Nunca. Por lo tanto, no habría. ¿Y del otro lado qué pasaría? Saldría del corazón hacia los pulmones, de los pulmones hacia el corazón, y se oxigenaría, y se oxigenaría, y se oxigenaría, pero nunca iría a los tejidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama circulación en paralelo, ¿no, verdad? Y por lo tanto es incompatible con la vida. Entonces, ¿por qué tenemos casos de pacientes con transposición de grandes vasos si es incompatible con la vida? Porque, aunque la llamamos transposición de grandes vasos, tiene también otras cosas. Necesariamente las tiene, porque si no estaría muerto. Toda transposición de grandes vasos tiene alguna comunicación entre la izquierda y la derecha, y depende de esa comunicación para vivir. O sea, tiene una CIB, o tiene una CIA, o tiene un ductus, o tiene algo que conduce a la mezcla de sangre, y por eso algo de oxígeno le llega a los tejidos. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que usted tiene una transposición de grandes vasos, el tabique interauricular está íntegro, el tabique interventricular está íntegro y lo único que tiene es un conducto arterioso. ¿Ya? Y usted, ¿cómo encontraría la clínica de ese paciente? Nace ese paciente y ¿qué tendría? Obviamente tendría cianosis. Esto, a diferencia de la tetralogía del Fallot, que no tienen cianosis al nacer, estos típicamente tienen cianosis desde el nacimiento, porque de por sí la aorta está llevando sangre venosa. Desde el nacimiento tiene cianosis. Ahora bien, si este paciente nace y tiene cianosis, ¿cuál es la reacción más lógica y más común del médico? ¿Hacerle qué? Ponerle oxígeno. ¿No es verdad? Es lo lógico. Nace, está morado, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Sí. Ponerle oxígeno. ¿No es verdad? Muy bien. Ahora, con ponerle oxígeno, ¿qué conseguimos? Nada. Muy bien. Algo más. ¿Recuerdan ustedes la fisiopatología del conducto arterioso, ¿no? Vamos a empezar por la circulación fetal, ¿no? ¿Cómo es la circulación fetal? ¿La circulación fetal es igual que en el adulto? No, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? Porque no hay circulación pulmonar. ¿Ya? ¿El bebé respira por los pulmones? No. ¿Cómo están los pulmones? Colapsados y húmedos, ¿no, verdad? Y recuerdan ustedes haber estudiado algo que se llama relación ventilación-perfusión en pulmones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los seres humanos, digamos, tenemos un reflejo. Cuando un alveolo se colapsa, el vaso sanguíneo correspondiente también se colapsa. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos alveolos y tenemos
circulación en esos alveolos. Pero si una parte de los alveolos se colapsa, la sangre que va aquí, ¿qué va a pasar? No se va a oxigenar y va a regresar desoxigenada y se va a mezclar con la sangre oxigenada y le va a bajar la saturación, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cuando unos alveolos se colapsan, cierra esos vasos sanguíneos para que la sangre se desvíe hacia los alveolos que sí se oxigenan y no baje la saturación. Lo cual quiere decir que el cuerpo trata de mantener irrigados los alveolos que están ventilados y no irrigar los alveolos que no están ventilados, o sea, mantener la relación entre ventilación y perfusión mediante ese reflejo. En el feto, que todos los alveolos están colapsados, también todos los vasos sanguíneos están cerrados en el pulmón, lo cual quiere decir que si el corazón bombea sangre, el ventrículo derecho bombea sangre por la arteria pulmonar, esa sangre va a toparse con vasos sanguíneos cerrados en el pulmón. ¿Cómo diríamos que está la presión pulmonar? Está completamente aumentada, no es posible, hay una barrera ahí, es dificilísimo hacer pasar sangre por el pulmón, porque los vasos sanguíneos están toditos contraídos, ¿no? Entonces, si la sangre no puede ir al pulmón, ¿cómo hace el corazón? ¿Qué hace la sangre? Por eso es que existe el conducto arterioso, porque esa sangre que no puede ir al pulmón se desvía hacia la aorta, ¿verdad? ¿Sí? La sangre se desvía entonces, y por eso el corazón del feto tiene más desarrollado el ventrículo derecho, porque la presión pulmonar es mayor que la sistémica, porque aunque la sistémica es alta, la pulmonar está totalmente cerrada, es mucho mayor. Entonces la sangre se desvía por el conducto arterioso, pero hace un cortocircuito. Ese conducto arterioso hace un cortocircuito izquierda-derecha o derecha-izquierda. En el feto normalmente derecha-izquierda, porque va de la pulmonar a la aorta. Lo cual quiere decir que a la aorta llega sangre desoxigenada, ¿no, verdad? Vamos por la aorta. ¿Cómo se oxigena la sangre? Del feto. Por las arterias de la ilíaca interna sale la arteria umbilical y eso va hacia la placenta, se oxigena, regresa a la vena umbilical. ¿Y la vena umbilical hacia dónde va? Termina en la cava inferior, ¿no, verdad? Entonces así le llega sangre oxigenada por la cava inferior. ¿Y la cava inferior dónde termina? En la aurícula derecha. Y la aurícula derecha, de ahí debe ir al ventrículo, y del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿no, verdad? ¿Sí? Pero entonces, si la sangre va a aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, aorta, otra vez, ¿no? Y a la aurícula izquierda, ¿cómo le llega sangre? Porque a la aurícula izquierda normalmente, ¿qué venas recibe la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Pero si no fue sangre o fue muy poquita sangre pasando por el pulmón, pues prácticamente no llega sangre a la aurícula izquierda. Y entonces, ¿cómo hacemos para que funcione la aurícula izquierda y no se atrofie? Entonces el feto también tiene un foramen oval, de tal manera que la sangre de la aurícula derecha se reparte entre las dos aurículas, ¿no, verdad? Y entonces así funciona la circulación fetal. Tenemos dos comunicaciones, una entre las aurículas y otra entre aorta y pulmonar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nace? La persona por primera vez respira. Cuando respira el pulmón se expande, los alvéolos se expanden y por reflejo los vasos sanguíneos también se abren. Y por primera vez la presión pulmonar
disminuye. Cuando ese proceso no se da bien y los vasos siguen contraídos por alguna razón, eso es lo que llamamos hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿no? Pero, suponiendo que todo se da bien, la presión pulmonar disminuye inmediatamente. ¿Cómo era el cortocircuito en el feto? Era de derecha a izquierda, de aurícula derecha a aurícula izquierda y de pulmonar a aorta. ¿Por qué? Porque la presión era mayor en el lado derecho. Pero ahora, ¡boom!, cayó la presión pulmonar porque se abrieron de golpe todos los vasos. Y ahora la presión es mayor del lado izquierdo. Por lo tanto, ahora el cortocircuito va a ser al revés, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo va a pasar? De pronto, la pulmonar, la arteria pulmonar, ya sí logra llevar la sangre al pulmón. Su presión cae y por lo tanto ahora, en vez de que por el conducto arterioso pase de la pulmonar a la aorta, ahora se invierte el flujo del conducto arterioso de la aorta a la pulmonar. ¿Sí? Y lo mismo a nivel de las aurículas, ¿no, verdad? Se invierte el flujo, en vez de ir de aurícula derecha a aurícula izquierda, ahora va de aurícula izquierda a aurícula derecha. Pero eso no debería pasar, porque el adulto ya no tiene por qué tener cortocircuito, ya no necesita tener cortocircuito, ya eso se debe cerrar. ¿Y cómo es que se cierra? ¿Por qué se cierra? En la aurícula se cierra por un mecanismo mecánico. Cuando, digamos que estas sean las dos aurículas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que no tenemos un tabique único, sino que se hace un septum primum y luego un septum secundum? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces lo que tenemos son dos membranas superpuestas, ¿sí? Esas membranas funcionan como válvula. Cuando el shunt es de derecha a izquierda, entonces la sangre abre la válvula. Pero cuando el shunt se invierte, aplica la una contra la otra y lo cierra. Entonces, por el simple hecho de que cambien las presiones, se cierra el foramen oval. ¿Sí? Porque eso funciona como válvula. Cuando va la sangre por aquí no hay problema, pero cuando intenta venir por acá ya lo cierra. ¿Ya? Pero en el conducto arterioso no tenemos eso. En el conducto arterioso no hay ninguna cosa que funcione como válvula. Entonces, ¿por qué se cierra? El conducto arterioso tiene un quimioreceptor que detecta la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. ¿Sí? Y entonces, en el feto, ¿qué sangre está pasando? Está pasando sangre venosa de la pulmonar a la aorta. El oxígeno está bajo. Pero cuando ya respiramos, se oxigena la sangre, la aorta lleva sangre oxigenada y ahora va a pasar de la aorta a la pulmonar. Entonces, por el conducto arterioso empieza a pasar sangre más oxigenada. En ese momento, el receptor del conducto arterioso detecta que hay más oxígeno y como reflejo produce vasoconstricción. ¿Sí? Es decir, la cantidad de oxígeno, el aumento de oxígeno es lo que hace que se cierre el conducto arterioso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Lógicamente que esto que hablamos, las presiones y el oxígeno, son solamente lo que llamamos el cierre fisiológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si cambiara la presión se podría volver a abrir. Si cambiara la cantidad de oxígeno se podría volver a abrir. Es decir, no está todavía cerrado anatómicamente. Después de un tiempo de estar cerrados, se produce fibrosis y ahí se produce lo que se llama el cierre anatómico. Por eso decimos que hay un cierre fisiológico y hay un cierre anatómico, ¿no es verdad? Ahí ya no es posible volver a abrir después del cierre anatómico. Pero, vamos a la transposición de grandes vasos. El conducto arterioso está
dilatado, está permeable. El bebé nace, pero tiene los vasos al revés. No se oxigena la sangre, el conducto permanece abierto. ¿No es verdad? Y gracias a que el conducto permanece abierto, la sangre se mezcla y puede vivir. Pero viene el médico y le pone oxígeno. ¿Sí? Se cierra el conducto y se muere. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que llamamos una cardiopatía ductus dependiente. ¿Ya? Depende de que el ductus esté permeable para vivir. ¿Sí? A mí no se me duermen aquí, uno se duerme, el otro se duerme. No pueden más, por Dios. Es que estos son, son personas muy ordenadas que duermen temprano, ¿no? Bueno, no pueden más. Estamos claros, ¿no? Sí. ¿Ya? La transposición de grandes vasos, ¿qué produce? Produce fisiológicamente entonces que la sangre esté al revés, pero además tiene que haber comunicación para que el paciente esté vivo. Entonces produce sobrecarga de volumen y hace que el corazón se dilate. Pero además de eso, el simple hecho de que estén los vasos traspuestos, en vez de estar aquí la aorta, acá la pulmonar, están puestos al revés y eso hace que se estreche el mediastino. A esa combinación mediastino estrecho y corazón grande es lo que llamamos esta imagen. ¿Sí? 4 cavidades dilatadas y mediastino con los vasos uno delante de otro en vez de uno al lado de otro. Hace que se diga imagen del huevo colgado de una cuerda. ¿Estamos claros ahí? Sigue la siguiente imagen. Otra imagen de... Ahora, esto puede ser que esté enmascarado por... Sigue. Ahí debemos tener otra. Esto puede ser que esté enmascarado porque a veces no vemos el mediastino estrecho porque hay timo. Como la siguiente. Acuérdense que algunas veces el bebé tiene un timo prominente y entonces aquí ya no vamos a ver esta imagen. ¿Sí? Entonces la imagen del huevo colgado en una cuerda es típica de la transposición de grandes vasos, pero podemos tener transposición de grandes vasos sin esta imagen. ¿Ya? Sí. El signo del muñeco de nieve. Miren esta imagen en que se ve el corazón, pero se ve como una cabeza encima. O sea, el mediastino al revés, ahora está ensanchado como una bola. ¿Sí? Es típica de una patología que se llama retorno venoso pulmonar anómalo total. ¿Qué significa retorno venoso anómalo? Significa que las venas pulmonares que deberían regresar ¿hacia dónde? ¿Hacia qué aurícula? Normalmente las venas pulmonares deberían regresar hacia la aurícula izquierda. Pero si la circulación pulmonar desemboca en la aurícula derecha, entonces hablamos de un retorno venoso pulmonar anómalo. Ahora, como las venas pulmonares son 4, puede ser que las 4 desemboquen mal y eso se llama retorno venoso pulmonar anómalo total. Si no son las 4, entonces es un retorno venoso pulmonar anómalo parcial. ¿Sí? Claro, como el anterior. Este es el timo. Y ahí donde
sea, está tapado por la boca. Es que el tamaño del timo es muy variable entre un recién nacido y otro. Por eso te digo, hay algunos que tienen un timo enorme y hay otros que tienen... Porque el timo siempre está más desarrollado en el recién nacido, pero su forma es distinta. Entonces algunos está grande pero abultado todo aquí y otros está grande y expandido a los lados. Entonces se ve diferente radiológicamente en un recién nacido de otro. Muy bien, entonces, ¿por qué se produce esta imagen? Ponme la siguiente. No, la siguiente, no te pases, ahí nomás. Ya, ahí. ¿Por qué se produce? Porque las 4 venas pulmonares que deberían desembocar en la aurícula, en vez de eso hacen un colector común, o sea, se unen entre ellas. Y está permeable la vena cava superior izquierda. Acuérdense que embriológicamente hay 2 venas cavas superiores, pero esta normalmente se atrofia y solo queda a la derecha. Pero aquí estas venas pulmonares desembocan en la vena cava superior que debería atrofiarse. ¿Ya? Y lo que vendría a ser el tronco venoso brachiocefálico de este lado, que era un puente entre las dos, queda permeable. Y entonces la circulación se hace así. En vez de irse a la aurícula, se va a la vena cava superior. Y entonces el retorno venoso pulmonar se va a la aurícula equivocada. ¿Sí? Pero como este es el mecanismo por el que se produce este arco vascular. Aquí está en una arteriografía. Y esto, sumado al resto de cosas del mediastino, hace que se vea como si fuera una cabeza de un muñeco. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Les presento a una cimitarra. ¿Ya? ¿Ya? Esto no es de saber griego ni latín. En español eso se llama cimitarra. ¿Sí? Esa espada que usaban los árabes, todo eso, esa espada curva, que más veces eso se llama cimitarra o alfanje, es lo mismo. ¿Ya? El signo de la cimitarra se produce en la cardiopatía llamada retorno venoso pulmonar anómalo parcial. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Porque uno diría, esa radiografía es normal. No. Si usted ve los vasos aquí, normalmente se puede ver vasos aquí, pero debe ser más grueso aquí e irse estrechando a medida que vamos. Pero aquí lo vemos que hasta acá es cada vez más grueso, incluso hasta detrás del diafragma, ¿sí ven? ¿Ya? Esto es lo que se llama el signo de la cimitarra, porque es como la espada, cada vez más gruesa. ¿Sí? ¿Por qué se produce? Se produce porque las venas pulmonares de este lado, en vez de irse a la aurícula, se van a coleccionar y se van a ir a la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, lógicamente, que van a terminar también en la aurícula equivocada, pero solo las de un lado. Por eso se llama retorno venoso pulmonar anómalo parcial. Y si radiológicamente produce el signo de la cimitarra. ¿No, verdad? ¿Sí? Ponme la figura del total, del anterior. Ahí. En un retorno venoso pulmonar anómalo total, ¿cómo sería la fisiopatología? La sangre oxigenada iría hacia la aurícula derecha. Entonces, en definitiva, a la aurícula derecha le llegaría toda la sangre. Toda. La oxigenada y la desoxigenada. Y esa sangre mezclada se iría al ventrículo derecho. Y de ahí a la arteria pulmonar. Y de ahí a oxigenarse. Y de ahí regresaría. Y entonces, y a los tejidos, ¿cómo le llegaría sangre a los tejidos? ¿No? Entonces, este retorno venoso anómalo total necesariamente tiene también una comunicación que generalmente es una CIA. Porque si no, no llegaría sangre a este lado. ¿No? ¿Ya?
Consecuentemente tiene un cortocircuito de qué lado a qué lado. Derecha a izquierda. Por lo tanto, la clínica va a ser ¿cuál? Cianosis. Cortocircuito de derecha a izquierda va a ser cianosis. ¿Sí? Entonces, al igual que la transposición de grandes vasos, la clínica es cianosis. ¿Sí? De nacimiento. ¿Ya? Digamos. El signo del sueco. Miren que estamos hablando del zapato sueco, que se escribe con Z. No es el zapato de Suecia, eso sería con S. El sueco es un tipo de zapato que existía antes, bueno, todavía existe, pero es muy raro. ¿Ya? Que es un zapato que así como el de los duendes, que es un zapato con la punta levantada. ¿No? Los originales eran de madera. ¿No? Sí. Eso es lo que se llama el sueco. No es de Suecia, no tiene que ver con Suecia. ¿Sí? El signo del zapato sueco. ¿No? ¿Por qué se produce? Es un signo clásico de la tetralogía de Fallot, pero como ya les digo, la tetralogía de Fallot ya lleva unos meses, no cuando recién nace. ¿Sí? Cuando ya tiene todos los elementos de la tetralogía. ¿Por qué? Implica que la punta del corazón está levantada. ¿Por qué se levanta la punta del corazón? Porque está hipertrofiado el ventrículo derecho. Cuando se hipertrofia los dos ventrículos se ve el corazón grande nada más. Cuando se hipertrofia solo el izquierdo, la punta tiende a irse hacia acá. Pero cuando se hipertrofia el ventrículo derecho, como el ventrículo derecho está pegado al diafragma, no puede hacer aplastar el diafragma hacia abajo porque aquí hay mucha presión. Entonces, si yo trato de empujar el piso hacia abajo, no se va el piso hacia abajo, me voy yo hacia arriba. Cuando crece el ventrículo derecho, la punta del corazón se levanta. ¿Sí? Y por otra parte, como el flujo pulmonar está disminuido, esto se hace cóncavo. Y la combinación de ambas cosas hace que tengamos esa típica imagen de zapato suelto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos al siguiente. El signo del 3 en la coartación aórtica. No siempre se lo ve, pero cuando se alcanza a ver el borde de la aorta, puede llegar a verse el sitio de la coartación. ¿Sí? Y eso es lo que llaman el signo del 3. ¿Ya? El signo del corazón en forma de K. Ya sé que me van a decir que eso no tiene forma de K, pero así le pusieron. ¿Ya? El primero que lo vio le dio la impresión de que parecía una K. ¿Ya? La anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? Es una anomalía de la válvula tricúspide. ¿La válvula tricúspide cuál es? Es la válvula auriculoventricular derecha, o sea, la que está entre aurícula derecha y ventrículo derecho. La válvula tricúspide, que... déjame dibujarla. Supongamos que este fuera el corazón normal. ¿Ya? Con 4 cavidades. Aquí debería estar la válvula tricúspide y aquí debería estar la válvula mitral. ¿Sí? La válvula tricúspide, en este caso, está mal implantada, está muy abajo. Esa es la anomalía de Epstein. ¿Estamos claros? Lógicamente, si la válvula tricúspide está muy implantada muy abajo, el ventrículo derecho está hipotrófico, está muy chiquito y por lo tanto no tiene la fuerza suficiente para funcionar bien. Entonces tenemos una insuficiencia ventricular derecha. Si no puede bombear la sangre, ¿qué pasa con la sangre? Que se queda acumulada en la aurícula izquierda, entonces la derecha, entonces la aurícula derecha se dilata mucho. ¿Sí?
¿Ya? Con el tiempo, ustedes deben haber estudiado fisiopatología, todas las insuficiencias de un ventrículo terminan produciendo también insuficiencia del otro, ¿no es verdad? Entonces se dilata también el otro lado. ¿Sí? Esto hace que tengamos una gran cardiomegalia, pero no solamente una gran cardiomegalia, sino una cardiomegalia que lo que predomina es la dilatación de la aurícula derecha. ¿Sí? Lo cual hace que en vez de que el corazón solamente se pegue hacia un lado, el corazón se ensancha de los dos, porque este borde lo hace la aurícula derecha. Y eso es lo característico de esta anomalía de Epstein, que tienen una cardiomegalia, pero el corazón no solamente se ensancha hacia la izquierda, sino que se ensancha hacia los dos lados, ¿no? Eso es lo que llamamos la anomalía de Epstein. Pásame el siguiente. Aquí tenemos una anomalía de Epstein más leve, ¿sí? Pero de todas maneras se nota que hay una gran dilatación de la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Ya? Sigue. Bueno, ahí está. Claro, puede parecerle un huevo cargado en la cuerda, pero en este caso es una anomalía de eso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Cuando es leve puede parecerse al dolor. ¿Sí? Pero, ya le digo, en los casos típicos, por eso le digo que eso son radiografías típicas, en los casos típicos hay más dilatación de este lado y entonces ya usted lo experimenta. ¿Sí? Ahora, lógicamente que estos son signos radiológicos en casos típicos. No los van a encontrar en todos los casos y a veces van a dar lugar a confusión. Por eso es que usted, para diagnosticar, no puede basarse ni solo en la radiografía, ni solo en la clínica, sino que tiene que ver todo junto. Tiene que ver la radiografía, tiene que ver los campos pulmonares, a ver si hay hiperflujo, hiperflujo, tiene que ver la evolución del paciente, tiene que ver el soplo del paciente, tiene que ver todo junto y ahí puede sacar la conclusión de que esto debe ser lo que está pasando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tiene que conocer la fisiopatología de cada una de las patologías. Préndeme la luz y ya puedes ver. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental. Supongamos que tengamos que... En la parcial también, retomando un segundo en el parcial, también va a ocurrir la misma clínica de la cianosis y va a usar todavía y más. A ver, hagamos el ejercicio, razonemos. O sea, que como dije que... Supongamos que tenemos un retorno venoso pulmonar anómalo parcial. ¿Ya? Dibujen en su cuaderno cómo sería y piensen cuál sería la clínica, cuál sería la fisiopatología. ¿Qué pasó? Solo me tomaron lección y me gustaron. Muy bien. A ver. Miren, la circulación normal, supongamos que esto es un corazón. Miren, vamos a hacer un corazón ahí, qué bonito. ¿Ya? Ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde tiene que ir la sangre? Hacia acá. Y ventrículo derecho tiene que ir hacia acá. ¿No, verdad? Eso es lo normal. ¿Cuál es la anomalía aquí? Que la pulmonares... Ventrículo derecho aquí tiene que ir pasando por los pulmones, ¿no, verdad? Y acá tiene que ir pasando por las células de todo el cuerpo. Las pulmonares se van a ver Las en pulmonares que cuando se coleccionan y terminan en la cabeza. Entonces, en vez de una parte de esto, se va Claro, acá. Muy bien. y la otra.
¿cuál será esta es la anomalía? Retorno venoso pulmonar anómalo parcial. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La cantidad de sangre de aquí va a ser normal. Aquí va a haber más sangre de lo normal. Aquí va a haber menos sangre de lo normal. Ya, sigamos. Va a haber más sangre de lo normal. Sigamos. ¿Ah? Va a haber hiperflujo pulmonar. O eso sería suponiendo que no hay nada más, pues, ¿no? Suponiendo que no hay CIA, CIB ni nada. Va a haber hiperflujo pulmonar. ¿Cuál sería? ¿Habría cianosis? A ver, sangre oxigenada, sangre oxigenada en menos cantidad, pero sangre totalmente oxigenada, no sangre mezclada. ¿Habría cianosis? No. Lo que, si fuera muy exagerado, podría haber signos de bajo gasto, o sea, podría haber palidez o algo, pero no habría cianosis, ¿verdad? Lo que habría entonces, ¿qué sería? Dificultad respiratoria y neumonías recurrentes, ¿verdad? Eso suponiendo que no hay comunicación. Ahora, si hubiera comunicación, porque puede ser que haya comunicación, ¿qué pasaría? Habría más presión acá, ya no habría hiperflujo, porque esto se volvería a repartir acá, pero habría cianosis. Entonces, la clínica va a variar dependiendo de que haya o no haya comunicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio así mismo. Hay una cardiopatía que se llama atresia tricuspidea. ¿Qué significa? Significa que no hay tricúspide, esto está cerrado. Normalmente esto tiene que venir de aquí a acá, ¿no? Pasando por las células. Y esto tiene que venir de aquí a acá, pasando por los pulmones. Muy bien. Y ahora, ¿cómo va la circulación? ¿Y de aquí? Efectivamente, si esto solo está así, se muere. Es incompatible con la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había manera de que la sangre llegue al pulmón. ¿Cómo llega al ventrículo derecho? Nunca va a llegar sangre al pulmón, por lo tanto no se va a oxigenar nunca. La sangre tiene que llegar al pulmón de alguna manera y está obstruido el paso hacia el pulmón. Entonces, para que tenga la posibilidad de vivir, si usted le dicen el paciente tiene atresia tricuspidea, usted tiene que preguntar qué más, o tiene que investigar qué más, porque no puede ser que solo tenga atresia tricuspidea, que por sí ya sabemos que la atresia tricuspidea tiene algo más, porque si no estaría muerto. ¿Ya? Entonces, si el problema es que no pasa sangre de aquí a acá, ¿ya? Les voy a hacer un ejercicio. Doctor, venga un ratito. ¿Ya? ¿Sí? Quiero que de aquí, que está usted, vaya a ir hacia el escritorio. Pero supongo que hay una pared aquí. ¿Ya? Yo soy una pared. Vaya al escritorio. Vaya. No puede pasar la pared. Todavía puede. ¿Verdad? Si hay una pared acá, ¿qué tiene que hacer la sangre? Tiene que hacer esto. Por lo tanto, tiene que haber una comunicación antes y tiene que haber otra comunicación después. ¿Sí?
Eso es lo que pasa. Necesariamente tiene que haber una CIA, una comunicación interauricular. Y necesariamente tiene que haber o una CIB o un ductus. Siempre tiene que haber una comunicación antes y una después, para que la sangre pueda llegar, rodear e ir a donde tiene que ir. ¿Sí? Pero imaginémonos entonces que este es el caso. Va a haber un shoot derecha a izquierda, por lo tanto va a ir sangre venosa hacia el lado de la aorta y por lo tanto va a haber cianosis, ¿verdad? Aquí va a haber un shoot izquierda-derecha, pero con la sangre que ya tenía recogida las dos, entonces no es que va a haber hiperflujo, sino que aquí se va otra vez a equilibrar la cantidad de sangre, ¿no es verdad? Entonces la clínica de la atresia tricuspidia va a ser cianosis. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Supongamos que no sea una atresia tricuspidia. Imaginémonos que este paciente tiene atresia pulmonar. ¿Qué va a pasar? Si no tiene nada más, está muerto, no se puede oxigenar la sangre, no puede ir al pulmón. ¿Qué tiene que tener? Una comunicación. Tiene que tener una comunicación antes y una después. O sea, puede ser que tenga una CIA o una CIB, que es una comunicación antes. Pero además tiene que tener un conducto arterioso o una anastomosis anormal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre tiene que ir entonces primero haciendo un shunt aquí y luego haciendo un shunt acá. ¿Y cuál va a ser la clínica? Cianosis, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que obstruya este paso, una atresia tricuspidia, una atresia, que va a dar cianosis. Y necesariamente va a tener una comunicación antes y una comunicación después, ¿no es verdad? Vamos con la transposición de grandes vasos. Ahora está saliendo así. Están al revés, ¿no? ¿Qué le pasa? Está muerto, ¿no? Necesita alguna comunicación en algún lado. Normalmente se produce un ductus. Pero supongamos que ese paciente tiene un ducto. En algún momento se va a cerrar el ducto porque el ducto no queda toda la vida abierto. Si no tiene nada más que el ductus, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento sería simplemente coger la arteria y cambiarla. Pero ese tratamiento es un poco difícil de hacer, sobre todo en un niño recién nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es cuestión de que vamos a cortar la aorta y la pulmonar y la vamos a cambiar de lugar y coserlas, ¿no? Intenta hacer eso pues con el corazón latiendo, ¿ya? O sea, córtale la aorta y la pulmonar a ver si no se muere, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Para hacer eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ponerlo en cardioplegia. ¿Sabes qué es cardioplegia, verdad? ¿Saben lo que es hemiplegia? ¿Saben lo que es? Ya, tenemos que paralizar el corazón y ponerlo en circulación extracorpórea. Y luego hacer eso. Y eso pues produce una reacción inflamatoria intensa y es difícil que sobreviva un paciente en esas circunstancias. Se puede en algunas veces que, digamos, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pero en general
paliativa para que el bebé aguante más tiempo antes de hacerle la corrección definitiva. Por eso que a veces los cardiópatas se operan 2 veces, 3 veces, ¿no? Hacemos una operación como que para que aguante hasta que esté más grande, más fuerte y podamos hacerle la operación definitiva. Entonces una operación más sencilla aquí es lo que llaman la septostomía atrial. ¿Qué significará septostomía? Muy bien. ¿Y atrial? Entonces quiere decir que vamos a perforar el tabique interauricular. ¿Cómo hacemos eso? Le meten una sonda, generalmente por vía femoral, vena femoral. Vamos a, lógicamente, hacia las venas ilíacas, común, externa, la común, luego a la vena cava inferior y llegamos a la aurícula derecha. Llegamos a la aurícula derecha. Como tenemos todavía foramen oval, pasamos a la aurícula izquierda. Después de pasar a la aurícula izquierda, inflamos balón. Y luego alamos y rompemos con ese balón el tabique. Y entonces lo que hemos hecho es fabricarle una comunicación interauricular al paciente. ¿Sí? ¿Ya? En este caso le hemos hecho otra cardiopatía que compensa la cardiopatía anterior. ¿No, verdad? Pero con eso logramos que sobreviva más tiempo, que se oxigene mejor, porque justamente a él depende de la mezcla de sangre, porque ya de por sí tenía las cosas al revés. ¿No? ¿Ah? Todo el tiempo está en cianótico, sí. Ajá. ¿Sí? Lógicamente, pero la cosa es, sobrevive teniendo una saturación de 60, ¿no? El problema es que el rato que se pone bravo, la saturación le baja a 20, se puede morir. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que hacerlo sobrevivir más tiempo. Imaginémonos que tenemos un paciente, por eso le digo, tienen que conocer esto, porque ustedes puede ser que decidan ser cardiocirujanos, pero aunque no sean cardiocirujanos, puede ser que simplemente les toque ser residentes en el área de postquirúrgico, ¿no? Porque el cirujano no es que el cardiocirujano opera y luego se queda las 24 horas con el paciente para ver cómo evoluciona, ¿no, verdad? El cirujano lo opera y luego se los tira a ustedes a ver que ustedes lo hagan sobrevivir, y si no sobreviven dice que es culpa de ustedes. ¿Es o no es así? ¿Ya? El problema es que los operados de corazón muchas veces se mueren en el postoperatorio, no en la cirugía. ¿Sí? Y el que está en el postoperatorio tiene que entender lo que tenía y lo que le hicieron y cómo se puede complicar lo que le hicieron. Entonces te das cuenta que es como que bastante que tienen que saber, ¿no? ¿Ya? ¿Qué operación le pueden estar haciendo? Imagínense un paciente con una CIB, una simple comunicación interventricular. ¿Cuál es el problema de él? Suponiendo que no le hacen la corrección total, ¿no? Porque para hacer la corrección total de una CIB, ¿qué tendrían que hacer? Cerrar el agujero que está en ¿dónde? En el tabique interventricular. Entonces ustedes van a meterse adentro del corazón. ¿Se imaginan lo que es abrir el ventrículo y ponerse a coser dentro del corazón? No, lo tienen que hacer con circulación extracorpórea, por lo tanto, el mismo caso. ¿Cómo podemos hacer una operación paliativa para que resista más? ¿Por qué se mueren esos pacientes antes? ¿Cuál es el principal problema de esos pacientes? ¿Ah? Hacen neumonías recurrentes. ¿Cómo podemos ¿Por qué hacen neumonías recurrentes? Por el hiperflujo. ¿Hay alguna manera de disminuir el hiperflujo sin tener que abrir el corazón? Sí. Agarramos la arteria pulmonar y la estrechamos desde afuera.
¿no? Podemos simplemente ponerle un elástico. O podemos coserla, hacerle un cerclaje, estrechar la arteria pulmonar. ¿Con eso qué logramos? Que aumente la presión pulmonar y haya menos cortocircuito. Lógicamente, si la estrechamos demasiado, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a empezar a presentar cianosis, porque se va a invertir el cortocircuito. Y si la estrechamos muy poco, no va a servir, va a seguir haciendo hiperflujo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tiene que tener. Entonces, cuando usted esté en el postoperatorio, usted va a saber, solo por la clínica del paciente, si el cerclaje le quedó bien, le quedó muy flojo o le quedó muy estrecho. Porque si el paciente, después de una cirugía de cerclaje de arteria pulmonar por una CIB, empieza a presentar cianosis, usted no va a decir por qué será que tiene cianosis, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Sí? Y usted va a saber si tiene que ponerle furosemida o si tiene que ponerle oxígeno, si tiene que entender la patología, ¿ya? Para saber qué conviene hacer y qué no conviene hacer en ese lado, porque si usted le pone furosemida, al que era ponerle oxígeno, le pone oxígeno, al que era ponerle furosemida, ¿sí? Entonces, creo que queda claro el mensaje, ¿no? Tenemos una gran variedad de cardiopatías congénitas. Estas, las que estudiamos, normalmente son las clásicas, pero usted puede tener cardiopatías complejas. En el corazón le puede pasar de todo, ¿no? Entonces puede ser que tenga una combinación de una cosa con otra. ¿Y qué le va a tocar hacer a usted? Le va a tocar hacer el gráfico y ver qué será lo que va a pasar con este paciente, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Sí? Tiene que saber fisiopatología. Bueno, vamos a terminar con una cosa más. Hay diversos síndromes. Y los diversos síndromes se asocian, muchos síndromes se asocian con cardiopatías. Pero cada síndrome tiende a ser determinadas cardiopatías, ¿no? Por ejemplo, si usted ve a un paciente con síndrome de Turner, lo más probable es que tenga una malformación aórtica, ¿no? ¿Verdad? O sea, puede ser que tenga coartación de aorta, puede ser que tenga aorta con valva bicúspide, etc., ¿no? ¿Verdad? Ya en lo que van a estudiar van a ver cada síndrome con qué se asocia. El síndrome de Marfan. ¿Se acuerdan del síndrome de Marfan? ¿Cómo es el síndrome de Marfan? Tienen hiperlaxitud, pero no tanto como en el Ehlers-Danlos, ¿no? Pero tienen también aracnodactilia, son muy altos, ¿no? Esos pacientes que tienen 15 años y son más grandes que usted, ¿no? ¿Ya? Pero esa hiperlaxitud, ¿qué hace? Hace que tengan tendencia a hacer lo que se llama prolapso de la válvula tricúspide. ¿Qué es el prolapso valvular? Ustedes saben que las válvulas se tienen que cerrar. Pero si la válvula, si las cuerdas tendinosas que la sostienen están muy laxas, como el ventrículo es poderoso, hace esto. En vez de cerrarse, se vuelven a abrir para el otro lado. Y por lo tanto van a producir ¿qué cosa? Insuficiencia valvular. ¿No es así? Van a producir insuficiencia valvular. Al cerrarse el lacito, la válvula va a hacer esto. ¿Ya? Eso es lo que se llama prolapso valvular. ¿No es así? En el síndrome de Down, ¿qué es lo que hay? Hay lo que se llaman ¿cómo es? Cushion, el defecto de las almohadillas endocárdicas. No sé si se acuerdan en embriología, las almohadillas endocárdicas dan origen al centro del corazón. O sea, toda esta zona que está aquí se deriva de las almohadillas endocárdicas.
más o menos la mitad de los pacientes con síndrome de Down no tienen cardiopatía. Pero de los que tienen cardiopatía, la inmensa mayoría tiene algún defecto en las almohadillas endocárdiacas. ¿Sí? Puede ser, por lo tanto, que tengan una comunicación interauricular, tipo ostium secundum, ¿no? Porque es el septum secundum el que se pone aquí. Entonces, puede ser que tengan eso. Puede ser que tengan una comunicación interauricular, tipo membranosa, porque ustedes saben que el septum interauricular tiene una parte membranosa y una parte muscular, ¿no? Puede ser que tengan un defecto en alguna de las valvas septales, ¿no? Aquí o acá. Pero el peor de los casos es que les falte todo. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a tener fisiopatológicamente? Esto es una comunicación amplia. ¿Qué es lo que produce una comunicación amplia? Cianosis. Porque es como que cayera todo en una sola cavidad, ¿no? Se mezcla la sangre, ¿ya? Entonces va sangre venosa a la aorta y se produce cianosis. Entonces los Down con cianosis generalmente lo que tienen es esto. Como aquí la sangre está prácticamente toda mezclándose, yéndose a una sola cavidad, o sea, un solo trayecto entre las aurículas y los ventrículos, esta cardiopatía se llama canal AB común, canal aurículo-ventricular común. ¿Sí? Es la forma más grave del defecto de las almohadillas endocárdiacas. ¿Sí? ¿Ya? Pero ya le digo, no todos los Down tienen la forma más grave. Un Down puede ser que tenga solamente un, qué sé yo, un cleft mitral, por ejemplo. O sea, un cleft es como quien dice una hendidura en la valva, en una valva. ¿Ya? Entonces tiene nada más un poquito de insuficiencia valvular y nada más. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Quisiera dejarlo hasta aquí porque en la próxima clase quiero hablar de los soplos y todo eso, que es bastante largo, así que ahorita ya lo veo dormido. Cansado y estresado, entonces yo creo que el soplo no les entra bien. ¿Ah? Cualquiera. Poland. El síndrome de Poland es un síndrome en el que usted lo reconoce cuando lo examina en el examen físico, porque tiene atrofia muscular. Generalmente le falta el pectoral mayor, a veces le falta el menor y a veces le faltan los dos y a veces... Entonces, usted lo que ve es que tiene un lado más hundido, ¿ya? Y una cardiopatía. Entonces, eso es lo que llaman el síndrome de Poland, ¿no? Es fácil de diagnosticar si usted le hace el examen físico, ¿ya? Pero si usted no le quita la ropa y no lo ve y nada más lo oculta desde fuera, puede ser que la ropa no le deje ver la asimetría, ¿no? ¿Ya? Entonces es fácil ver, eso es el síndrome de Poland, ¿ya? Está bien. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.